problema 2 del apartado A. Este problema 2 lo tenemos resuelto en mi web. Por si alguien tiene ganas de curiosear mi propia web, aquí la tiene. Podéis buscarla fácilmente en internet poniendo matemáticas paso a paso y una de las primeras que sale es esta, matemáticas.relatividad.org. Es mi página web que suelo poner aquí ejercicios de matemáticas. Tengo un montón de ejercicios de matemáticas de todos los niveles de la ESO, algo también de bachillerato, menos, pero tendré que ir ampliando. Y por ejemplo aquí debajo tenemos pruebas EBAU de junio del 18 y aquí está este problema, el problema 2, con su solución. Vamos a estudiar la solución de este problema. Aquí tenemos la hoja que hice en 2018 con la solución a este problema. Vamos a ir analizándola paso a paso. La primera parte es hallar el dominio de la función y los puntos de corte con los ejes. Me he saltado luego unos pasos. Vamos a añadir los pasos que me he saltado. ¿Cómo hallamos el dominio de la función? Pues para hallar el dominio de la función tenemos que igualar el denominador a 0, x menos 2 al cuadrado lo igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación. Ni siquiera hace falta desarrollar este cuadrado, se podría hacer desarrollar el cuadrado y resolver la ecuación de segundo grado, pero no es necesario. Está claro que esto, ¿cuándo va a ser 0? Si algo al cuadrado es 0, es que ese algo es 0. No hay otra opción. Por lo tanto, tengo una ecuación sencilla de primer grado, despejo la x vale 2. Entonces x vale 2, pero ¿para qué? ¿Cuándo vale 2x? X vale 2 para que el denominador sea igual a 0 simplemente. Eso es lo que estamos resolviendo. Por lo tanto, el dominio será todos los números reales excepto este 2, que es cuando el denominador es 0. Ya tenemos el dominio de la función, todos los reales excepto el 2. A continuación tenemos que hallar los cortes con los ejes, que eso es lo que estamos hallando aquí. Puntos de cortes con los ejes de coordenadas. ¿Cómo hallamos los puntos de corte con los ejes? Pues, para empezar, sustituimos en la función que tenemos aquí arriba, sustituimos x por 0, calculamos a ver qué nos da, y nos da menos un cuarto. Por lo tanto, uno de los puntos será x0 y menos un cuarto, el punto 0 menos un cuarto. Esta es una de los puntos de corte con los ejes. Y para el resto de puntos de corte con los ejes hacemos y igual a 0, sustituimos f, porque la f es la y. Recordemos que la f es lo mismo que la y. Sustituimos la f por 0 y habría que copiar todo lo demás, pero podemos ponerlo si queréis. Ponemos toda la función x menos 2 al cuadrado, pero al final el efecto es que el numerador tiene que ser 0. Para que sea 0 el numerador, x menos 1 igual a 0, por lo tanto despejo x y me da x igual a 1. Así que el otro punto es el punto 1, 0. Aquí lo tenemos, el punto 1, 0. Y estos son los dos puntos de corte con los ejes que hay que poner entre paréntesis con sus dos coordenadas x e y. Para tener el apartado A completo, entonces tenemos que tener el dominio y tenemos que tener los puntos de corte con los ejes. Bien, ahora pasamos al apartado B. Para el apartado B nos piden las asíntotas, simplemente. Normalmente cuando te piden las asíntotas horizontales y verticales, piden solamente
asíntotas verticales y horizontales, no piden las oblicuas. Lo que nos están pidiendo es la ecuación de las asíntotas y, ¿por qué no?, su representación gráfica. Normalmente con la ecuación de las asíntotas es suficiente. A veces piden solamente haya la ecuación de las asíntotas, pero en este caso se dice haya las asíntotas, así que la representación también viene bien. ¿Cómo hallamos las asíntotas horizontales? Para hallar las asíntotas horizontales tenemos que hacer este límite. Límite cuando x tiende a infinito de la función que nos han dado. En este caso, como el denominador es de mayor grado que el numerador, ya que está elevado a 2, pues dará 0 automáticamente. Así que la asíntota horizontal es igual a 0, igual a este número. Esa es la ecuación de la asíntota horizontal, cuyo gráfico será la asíntota, que es la recta igual a 0. Evidentemente las asíntotas, para representarla hay que hacer unas flechitas indicando si va por arriba, por abajo. ¿Cómo va? ¿Va por arriba? ¿Va por abajo? Para ello sustituimos en la función un número grande, por ejemplo el número 1000. Sustituyo el número 1000 en la función a ver qué me da. Y en este caso he comprobado que me da un poquito más que 0, por lo tanto es 0 más. 0 más es algo más que este 0 que tengo aquí, por lo tanto está por arriba. Me he dado la flecha de arriba. Sustituyo también el menos 1000, sustituyo el menos 1000 en la propia función y me da algo menos que 0, me dará menos 0,000 algo menos que 0. Por lo tanto, en este caso va por debajo porque es menos que 0, que es la altura a la que está la asíntota horizontal. Así que las flechitas irán por arriba y por abajo, como está en el gráfico. Para la vertical, para las asíntotas verticales, tenemos que usar ese numerito que hemos obtenido antes en el dominio, que era el 2, que era justamente el número que no pertenece al dominio. Y tenemos que hallar el límite cuando x tiende a ese número que no pertenece al dominio de la función. Para ello sustituimos la x por 2, en este caso, calculamos da 1 partido 0. Cuando da división entre 0, un número entre 0, entonces tenemos las asíntotas verticales. Lo suyo es hacer límite por la derecha y por la izquierda, 2 más, 2 menos. Sustituimos un número un poquito mayor. Sustituimos un número un poquito mayor que 2, un poquito menor que 2 en cada caso. Tenemos algo más que 0 en ambos casos. Simplemente porque está al cuadrado da positivo. Entonces siempre será algo más que 0. Al estar al cuadrado el denominador siempre será positivo, siempre será algo más que 0. Así que la división final dará positiva. En ambos casos es más infinito. Por lo tanto, ¿cuál es la ecuación? Para empezar, la ecuación de la asíntota vertical, es x igual a 2, x igual a este número. Recordemos. X igual a este número es la asíntota vertical, porque en 2 tenemos un valor que tiende a infinito. Y tiende a infinito tanto por la derecha como por la izquierda. Es decir, esta es la asíntota vertical y tanto por la izquierda como por la derecha la función tiende a infinito. Y hacedme las flechitas correctamente, porque a veces tenéis tendencia a hacer las flechas de una manera un poco extraña. A veces hacéis las flechas así o yo qué sé, cosas extrañas. Pues no, tiene que ser así, ajustándose hacia la curva a medida que subimos. Y bien, esta será la representación gráfica de la asíntota vertical y esta es la ecuación de la asíntota vertical, igual que aquí tenemos la ecuación de la asíntota horizontal y la representación gráfica de la asíntota horizontal. Bien, pasemos entonces al siguiente apartado. Aquí hemos hecho juntos los apartados C y D.
Estos dos apartados son crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, y además la representación, que es el apartado D. Máximos, mínimos y representar. Son los apartados C y D. ¿Cómo lo hacemos? Pues para hallar los máximos y mínimos y el crecimiento tenemos que hacer la derivada de la función. ¿De qué función? La que teníamos arriba, que bueno, también la tenemos aquí. Vamos a recordar, esta es la función. Esta función tenemos que derivarla. Como es una fracción, será derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. El denominador, para derivarlo tengamos en cuenta que es una potencia, es una función elevado a 2. Función elevado a un número es ese número por la función elevado a 1 por la derivada de la función. Aquí faltaría por 1, pero bueno, al multiplicar por 1 se queda como está, así que no es necesario ponerlo. ¿De acuerdo? Si aquí fuera 2x menos 2, en vez de x menos 2 sería por 2. Sería importante. Bien, y dividido por el denominador al cuadrado. Como ya está al cuadrado, queda a la cuarta. Desarrollamos el numerador, desarrollamos este cuadrado, cuadrado del primero, menos doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. No olvidéis aplicar la fórmula, nada de cuadrado menos cuadrado, no, eso nada. El 1 multiplicado no hace ningún efecto. Hay que aplicar correctamente la fórmula de a menos b al cuadrado, que no se os olvide. Y aquí, pues, operamos 2 por x, 2 por menos 2, y luego la x por 2x, x por 4. Me he saltado los pasos. Eso lo podéis hacer vosotros. A continuación aplicamos el signo menos a todos los signos de aquí del segundo polinomio. Agrupamos monomios semejantes. Aquí está hecho. Vosotros podéis hacer los pasos tranquilamente. Y bien, esta es la derivada de la función simplificada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar la derivada a 0, evidentemente. Igualamos la derivada a 0, es decir, igualamos toda esta expresión a 0, lo que equivale a igualar simplemente el numerador a 0. Resolvemos esta ecuación de segundo grado, que como es incompleta he optado por sacar factor común la x, y luego igualar x a 0 e igualar el paréntesis a 0. Esto me lo he saltado, pero lo voy a poner. Menos x más 2 igual a 0. Resolvemos esta ecuación, paso la x a la derecha, x igual a 2. Así que al igualar a 0 tenemos dos valores, x0 y x2. Por lo tanto, en la recta real ponemos este 0, este 2 y la asíntota vertical, que coincide casualmente con el 2. Si no, habría que poner un tercer punto, que sería la asíntota vertical que teníamos. Aquí la tenemos, la asíntota vertical, recordemos, que no se nos olvide. La asíntota vertical. Esta asíntota vertical también debe aparecer aquí, pero coincide con el 2. Aquí la he marcado de puntitos. Aquí tenemos la asíntota vertical, coincide con el 2, que ya habíamos puesto también. Por lo tanto, tenemos tres zonas en las que dividimos la recta real, y estas tres zonas hay que comprobar el signo de ¿qué? El signo de la derivada. El signo de esta derivada. Esta derivada tenemos que comprobar para valores menores que 0 qué signo tiene. Entre 0 y 2 qué signo tiene, y entre 2 e infinito qué signo tiene. Para comprobarlo podemos sustituir un valor menor que 0, por ejemplo aquí, o por ejemplo el menos 1 lo sustituimos, a ver qué da. Bien, ahí me ha dado negativo. Sustituimos otro número entre 0 y 2, por ejemplo el 1, a ver qué da, y da positivo. Esto simplemente lo he hecho de cabeza, pero vosotros podéis calcularlos. Podéis calcular. Vamos a hallar la derivada en menos 1, en 1 y en 3.
sustituimos aquí el -1, sustituimos aquí el 1, sustituimos el 3 y simplemente nos interesa el signo. ¿Qué signo va a dar? En este caso da negativo, positivo y negativo, que lo he representado aquí. Negativo, positivo y negativo. Entonces eso significa que de menos infinito a 0 decrece porque la derivada es negativa, de 0 a 2 crece porque la derivada es positiva y de 2 a infinito decrece porque la derivada es negativa. Y eso es lo que expresamos aquí como solución al crecimiento y decrecimiento, que es parte de lo que nos piden en el apartado C. El apartado C tiene esta solución y esta otra, que luego veremos. F de x es creciente para todo x que pertenece a el intervalo de 0 a 2, de 0 a 2 crece. F de x es decreciente para todo x que pertenece al intervalo entre menos infinito y 0. Decrece, entre 0 y 2 crece, y de 2 a infinito decrece. Por lo tanto, repetimos, f de x es creciente de 0 a 2, es decreciente de menos infinito a 0 y también de 0 a infinito. Aquí lo tenemos. Esta simbología matemática significa para todo x que pertenece a este intervalo. Pero bueno, esto es innecesario, pero queda más bonito. Y luego tenemos máximos y mínimos. Claro, también nos los pedían. ¿Qué ocurre con los máximos y qué ocurre con los mínimos? En 2 no tenemos ni máximo ni mínimo. En 2 tenemos una asíntota vertical. Así que en 2 no hay un máximo. Aunque suba y baje, no hay un máximo. Hay una asíntota vertical que luego veremos en el gráfico. En 0, sí, baja, sube, tenemos un mínimo. Por lo tanto, tenemos un mínimo relativo en 0. Vale, sí, en 0, pero ¿cuál es la coordenada ahí? Para ello, para hallar la coordenada ahí, porque un punto tiene dos coordenadas. Tiene la coordenada x, que está aquí, y la coordenada y, que ya la he puesto, pero ¿cómo la he hallado? Pues para ello tengo que hallar f de 0, de este 0. Sustituyo 0 en la función inicial, que en realidad, que recordemos, era esta también. 0 menos 1 es menos 1, menos 1 partido 0 menos 2 da menos 2 elevado a 2 da 4, por lo tanto menos 1 partido 4. Se puede hacer mentalmente, podéis hacerlo paso a paso. Da menos 1 partido 4, que es menos un cuarto. Por lo tanto, el mínimo relativo está en x0 y menos un cuarto, que se expresa como las coordenadas de un punto. 0 menos un cuarto. Y aquí tenemos el mínimo relativo. Y bien, con todo esto tenemos la solución al apartado C. Nos falta el apartado D. El apartado D era el gráfico. Y en este eje marcamos, para empezar, los puntos de corte que teníamos. Que teníamos solo un punto de corte. Teníamos un punto de corte con el eje, que era el punto 1, 0. Está arriba. Luego lo vemos. El punto 1, 0 era un punto de corte con el eje X. No teníamos nada más de puntos de corte. Teníamos la asíntota vertical. La marcamos a puntos. La y igual a 2. Teníamos que la asíntota vertical iba hacia infinito. Por lo tanto, podemos hacer una rayita hacia arriba, indicando que se acerca a infinito. Teníamos una asíntota horizontal también. La asíntota horizontal era el propio eje X, era la asíntota horizontal. Y teníamos que la curva se acercaba por abajo por este lado y por arriba por este lado. ¿Y qué nos queda? Unirlo todo. Simplemente unirlo todo. Bueno, tenemos también los máximos y el mínimo relativo, así me olvidaba. 0 menos un cuarto. El punto 0 menos un cuarto, vamos a marcarlo en otro color,
está aquí, porque si aquí está el -1, pues -1/4 es la cuarta parte entre 0 y -1, por lo tanto aproximadamente está por aquí, ese mínimo. Así que la curva tiene que empezar por aquí, tiene que pasar por ese punto, que es el mínimo, tiene que hacer un mínimo, pasar por el punto de corte, luego tiene que continuar hacia la asíntota, luego desde aquí tiene que seguir bajando y evidentemente tendrá que enlazar, tiene que seguir enlazando, bajar y enlazar con la asíntota. Simplemente hay que unir esas partes que teníamos. Tenemos que unir esta parte de aquí con este punto, con este punto, con esta otra parte, con este otro tramo y con este otro tramo. En todo caso, ante la duda, siempre podéis hacer una tablita de valores y dar más valores. Por ejemplo, podéis darle el valor 3, el 4, podéis darle el valor -1, -2 y obtener puntos extras. Podéis poner aquí 3, 4, -1, -2 y obtener unos puntos extras, un punto aquí, otro punto por aquí, otro punto por allá, para unir y representar. ¿Por qué no? Siempre podéis apoyaros con una tabla de valores. Y bien, ahí tenéis el ejercicio acabado. Vamos a ampliarlo y con muchísimos colorines. Espero que os haya gustado. Hasta luego.